Venga, vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más, complejas y decisivas de la historia de España. Hablamos, claro, de su entrada, un tanto a trompicones, en la era industrial durante el siglo XIX. Un tiempo, ya verán, de chimeneas, de muchísimas tensiones y de revoluciones que al final fueron las que forjaron el país que hoy conocemos. Y claro, la gran pregunta que nos va a guiar es precisamente esa: ¿cómo se las apañó España para pasar de ser una nación básicamente agrícola a una industrial? Ya adelanto que no fue para nada un camino de rosas, ni mucho menos uniforme. Pero, y esto es lo importante, si entendemos las claves de ese proceso, vamos a entender las raíces de un montón de conflictos y realidades de la España de hoy. Así que, ¡al lío! A ver, para empezar, hay que tener una cosa clarísima. A diferencia de lo que pasó en otros sitios de Europa, aquí en España la industrialización fue tardía, fue lenta, y se topó con unos obstáculos gigantescos. O sea que nadie se imagine un despegue a lo bestia. Esto fue más bien una carrera de fondo, y con muchas cuestas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Pues fíjense, es que se juntó todo. Para empezar, no había un mercado nacional lo bastante fuerte. ¿Quién iba a comprar todo lo que se producía? Luego, el Estado, pues sin un duro, con un déficit crónico. La tecnología y el dinero para invertir, casi todo venía de fuera. Y para colmo, no teníamos esa mentalidad burguesa, esa gente con ganas de arriesgar su pasta como en Inglaterra o Francia. Y si a todo esto le sumamos que salía más a cuenta traer el carbón británico que usar el de aquí, pues ya me dirán, el cóctel era perfecto para que el arranque fuera, como poco, complicado. Y para que todo esto no se quede solo en una lista de problemas, vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo todo esto se materializó. Vamos a viajar a Andalucía, a su intento fallido de industrialización. Es que, a priori, Andalucía parecía tener todas las papeletas para convertirse en una potencia siderúrgica. Lo tenía casi todo. Pero la cosa se torció. ¿La razón? Pues básicamente la tormenta perfecta con todos los ingredientes que acabamos de mencionar. Los costes de transporte eran altísimos, la inversión local brillaba por su ausencia, se dependía totalmente del suministro extranjero y, lo que fue definitivo, era imposible competir con la fuerza que ya tenían Cataluña y el País Vasco. Además, el carbón de la zona no era de buena calidad. Un ejemplo de libro de cómo esos problemas generales que veíamos antes acabaron frenando en seco el desarrollo de toda una región. Pero ojo, que nadie piense que todo fue un fracaso. A pesar de todos estos palos en las ruedas, la industrialización sí que ocurrió. Eso sí, fue un proceso súper desigual, muy concentrado en puntos muy concretos del mapa. Así que ahora vamos a cambiar el foco y a ver dónde sí que prendió esa mecha del progreso y cuáles fueron los verdaderos motores de ese cambio. Y aquí, si tenemos que señalar a un protagonista absoluto, a la estrella de esta película, ese es sin duda el sector textil catalán. Fue, literalmente, la punta de lanza de toda la industrialización española. Vale, ¿y qué pasó exactamente en Cataluña para que funcionara? Pues miren, a partir de los años 30 del siglo XIX, algo lo cambió todo: la llegada de las máquinas de vapor. Esto transformó de arriba a abajo la forma de producir algodón. Barcelona, claro, se convirtió en el corazón de toda esa modernización y creó un modelo de éxito que, por desgracia, no tuvo un eco igual de fuerte en el resto de España. Dejamos el textil y nos vamos a otro gigante, la siderurgia, la industria del hierro y el acero. Su historia es súper curiosa porque es como si el centro de poder fuera haciendo las maletas. Empezó en Andalucía, ¿recuerdan? Pero la falta de un buen carbón hizo que el relevo lo tomara Asturias. Y finalmente, ya después de 1880, el País Vasco se llevó el gato al agua y se convirtió en el líder indiscutible. ¿Por qué? Por la calidad de su hierro y una capacidad brutal para exportarlo. Y claro, no se puede hablar de industria del metal sin hablar de lo que hay bajo tierra, la minería. Y es que el subsuelo de España era un auténtico tesoro. Piénsenlo, el cobre de Río Tinto en Huelva, el mercurio de Almadén, que era clave para muchas cosas, el plomo de Linares en Jaén, el hierro de Vizcaya, una riqueza increíble que, lógicamente, llamó la atención de un montón de inversores extranjeros. Pero aquí llega el pero, el punto clave de todo esto. Y es que una parte enorme de toda esa riqueza no se quedaba aquí. La mayoría de las minas estaban en manos de capital extranjero, sobre todo británico y francés. ¿Qué significaba esto? Que el mineral se sacaba, se metía en barcos y se exportaba en bruto. El gran negocio, la transformación industrial de ese mineral, se hacía fuera. Una lástima. Claro, toda esta transformación tuvo un precio. Y fue un precio humano, un precio altísimo. Porque la industrialización no solo trajo fábricas, trajo también una nueva clase social, el proletariado. Así que ahora toca mirar la otra cara de la moneda, cómo vivía y cómo trabajaba la gente que al final era el verdadero motor de esas fábricas y esas minas. Las condiciones eran, para que nos hagamos una idea, sencillamente brutales. Pensemos por un momento, jornadas de 12, 14 horas, salarios que no daban ni para malvivir,
familias enteras, niños incluidos, teniendo que trabajar para poder comer. Y si te ponías enfermo o te quedabas sin trabajo, nada, no había ninguna red de seguridad. A eso súmenle viviendas amontonadas, sin higiene. Esa era la cara B, la cara oculta del progreso. Y ante una situación así, ¿cuál fue la primera reacción? Pues una de pura desesperación, el ludismo. La lógica era simple. La culpa es de las máquinas, que nos quitan el trabajo y nos hunden en la miseria. Solución: destruirlas. El caso más conocido en España es el incendio de la fábrica Bonaplata en 1835. Era una protesta que salía de las tripas, un grito de rabia, todavía sin una ideología detrás que lo articulara. Pero claro, quemar máquinas no era una solución a largo plazo, era evidente. Así que, poco a poco, esa protesta espontánea, ese aquí te pillo, aquí te mato, empezó a transformarse. Dio paso a la organización, a las ideas, a buscar una transformación de verdad, de raíz. Vamos a ver cómo fue ese paso de la simple protesta a la ideología. Esto fue un camino paso a paso. Lo primero que apareció fueron las sociedades de socorro mutuo, que eran como una especie de hucha común para ayudarse unos a otros si alguien se ponía malo o lo despedían. De esa solidaridad nació algo fundamental, la conciencia de clase. Darse cuenta de que, oye, somos un grupo, tenemos los mismos problemas y nuestros intereses chocan con los de los patrones. El siguiente gran salto fue cuando se reconoció el derecho a asociarse, que es lo que abrió la puerta a los sindicatos. Y la guinda del pastel, el paso definitivo, fue cuando llegaron a España las ideas de la Primera Internacional. Pero la llegada de la Internacional no fue un camino único, no fue un todos a una. Al contrario, provocó una división, una fractura importantísima que va a marcar toda la historia del movimiento obrero en España durante décadas. Dos grandes ideologías, dos formas de ver la revolución se pusieron sobre la mesa. Y aquí las tenemos, frente a frente. Por un lado, el anarquismo, con las ideas de Bakunin. Su plan era radical, abolir el Estado, cualquier forma de poder, nada de política. Esta fue la idea que más caló en España, sobre todo en zonas como Cataluña y Andalucía, y de aquí nacerá el sindicato FTRE. En la otra esquina, el socialismo marxista. Su estrategia era distinta, crear un partido político obrero, el PSOE, y un sindicato, la UGT, para participar en el juego político y desde ahí conquistar el poder. Esta división, créanme, es la clave para entender casi todo lo que pasará en España en el siglo XX. Bueno, y ya vamos llegando al final de este recorrido. Y hay que entender que todo esto que hemos visto, la industrialización, la lucha obrera, no fue solo un capítulo más en los libros de historia. No, fue literalmente el nacimiento de la España moderna. Un nacimiento, eso sí, lleno de tensiones y contradicciones que llegan hasta hoy. Entonces, para que nos quede claro cuáles son las ideas clave de todo este proceso. Primero, la industrialización fue desigual y se concentró en muy pocos sitios. Segundo, nació una nueva clase social, el proletariado, un actor que lo cambiaría todo. Tercero, esta nueva clase se organizó en torno a dos ideologías enfrentadas, el anarquismo y el socialismo. Y cuarto, y quizás lo más importante, aquí, en este siglo, se pusieron las bases de los grandes conflictos sociales que estallarían en el siglo XX. La semilla de muchas cosas, incluida la guerra civil, se plantó aquí. Por cierto, si todo esto ha picado la curiosidad y apetece seguir explorando estos temas, hay mucho más contenido de historia y de otras materias esperando en las redes de @modopauactivado, tanto en TikTok como en YouTube. Y para terminar, ahí va una pregunta para darle vueltas a la cabeza. De esas dos grandes ideologías, anarquismo y socialismo, que partieron en dos al movimiento obrero, ¿cuál acabó definiendo de una forma más profunda el futuro de España? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que da para mucho debate. Ahí lo dejo. ¡Hasta pronto!